Muy buenos días, Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Sean bienvenidos todos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema Cuando lo conoces a Él. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 13. Dice en el nombre de Jesús: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta palabra me llamó poderosamente la atención cuando estaba meditando en ella, y mientras leía vi allí un secreto muy poderoso, y es que Elías conocía al Dios al que le estaba sirviendo. Elías tenía discernimiento espiritual de quién era su Dios, a quién estaba él dándole adoración, a quién estaba él dando gloria en su vida. Y Elías, que invocó a Jehová en el monte Carmelo e hizo descender fuego del cielo cuando fue aceptado el sacrificio que él ofreció a Dios, este Elías conocía al Dios que le servía. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Porque Dios le habla a Elías en el mismo capítulo 19, a la altura del verso 9, dice en la parte B: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjese que Elías está hablando como si no conociese a aquel que le está hablando a él. Y él le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Fíjese que inmediatamente Elías dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, como si no conociese a Dios. Y luego dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahí entra entonces en la intimidad y dice: yo te conozco, sé que estoy hablando contigo, no estoy hablando con un tercero, estoy hablando con el mismo Dios, y tu pueblo ha dejado tu pacto, y yo he sentido un vivo celo por eso. Y Dios le dice aquí claramente en este verso, me gusta esta parte donde dice, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Fíjese que Jehová le dice a él: sal de la cueva inmediatamente, sal de la cueva, porque voy a pasar para hablar contigo en aquel lugar, voy a encontrarme contigo en este mismo momento. No solamente vas a escuchar mi voz, sino que me vas a sentir, vas a percibirme, Elías. Sal de la cueva. Y dice que pasó un gran viento recio que despeñaba los montes, que arrancaba los árboles. Bendito sea el Señor por el poder de este viento. Y Elías se mantuvo en la cueva mientras pasaba el viento. Luego vino un terremoto, y dice la palabra que Elías se quedó en la cueva mientras pasaba el terremoto. Vino un grande fuego, pero Elías sabía que Dios no estaba allí. ¿Cómo Elías pudo percibir que Dios no estaba en ninguna de esas tres manifestaciones posteriores o anteriores, mejor dicho? Porque Elías conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios, no te mueve cualquier viento recio. Cuando tú conoces a Dios, no te mueve un terremoto. Cuando tú conoces a Dios, no te mueve un fuego extraño. Cuando tú conoces a Dios, es posible que lo distingas en el silbo apacible. Y doy gloria a Dios porque realmente Dios está manifestándose en este tiempo en nuestra congregación a través de un silbo apacible. Es como un rocío muchas veces que Dios se derrama en la iglesia, y tú sientes la frescura del rocío de Dios, como impacta corazones. A veces Dios simplemente se deja sentir por aquellos que son sensibles ante Él, que están buscando su rostro y que están anhelando más. Mientras la mayoría de aquellos insensibles, de aquellos que no están conectados al Espíritu, pues simplemente pasan desapercibidos ante la presencia del Señor. Elías conocía al Señor, y como conocía al Señor, él no salió cuando estuvo el viento recio, no salió cuando salió el terremoto, no salió cuando el fuego apareció. No, él salió y se cubrió cuando el silbo apacible se hizo presente. ¿Por qué? Porque él distinguió que la presencia de Dios estaba en el silbo apacible. Es lamentable que muchos de nosotros en este tiempo no conocemos la presencia del Señor, y cualquier persona que se para en el altar y habla en lenguas creemos que está hablando de parte de Dios o que está en el Espíritu. Y muchas veces, y lo digo por experiencia propia, porque en una campaña me tocó ministrar a una persona que habló en lenguas, y sin embargo esa persona, Dios me había dicho que estaba bajo un espíritu de brujería. Por tanto, no podía hablar lenguas espirituales que te conectaran con Dios, sino más bien maldiciendo al hombre de Dios que está reprendiendo al espíritu inmundo de brujería que habitaba en ella. Y quiero decirte esto: muchas veces nosotros nos emocionamos, especialmente en el pentecostalismo. Hay mucha emoción, mucha algarabía, y la gente se deja confundir fácilmente por la emoción. Falta discernimiento. Cuando tú conoces a Dios, no cualquier viento extraño te mueve. ¿Por qué? Porque ya le conoces, porque ya tienes una intimidad con Él. Así que se hace necesario que conozcamos a Dios para que, como Elías, podamos distinguir cuando Dios se está manifestando. Puede haber una gran algarabía de la gente hablando en lengua y Dios no estar allí. Puede haber gente saltando en el culto y Dios no estar ahí. Y puede
haber gente quebrantada de rodillas y Dios no estar ahí. Y simplemente puede haber una paz inmensa y Dios estar manifestándose en esa paz inmensa dentro del servicio. He visto todos esos tipos de manifestaciones de Dios y creo que es necesario que la iglesia entre en el mover de Dios para tener un discernimiento de Dios y de cuándo Dios se está manifestando en un lugar. Por eso necesitamos despertar el espíritu dormido en nuestro ser para que Dios vuelva a hablarnos, para que Dios vuelva a visitarnos y poder distinguir cuando Dios quiere hacer algo poderoso con y en y a través de nosotros. Así que quiero que meditemos en esta palabra. Cuando lo conoces a Él, nada te va a mover, nada te va a engañar, porque tienes intimidad con el Padre. Y recuerden que, como dice uno de los apóstoles, dice que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones así como las nuestras. Sin embargo, hizo descender fuego del cielo y fue un hombre que caminó con Dios y fue puesto por Dios en su presencia. Fue quitado de esta tierra para que no viera la muerte. De esa misma manera nosotros podemos alcanzar este nivel espiritual como Elías, de tener una intimidad con Dios, que cuando clamemos Dios descienda como fuego donde quiera que estemos y manifieste su poder y su gloria para beneficio de aquellos que escuchan su palabra y para gloria de su nombre. Así que quédate meditando en esta palabra y recuerda, cuando lo conoces a Él. Amén.